En los sistemas de proyección axonométrica hemos planteado de que es el tercer sistema de representación para poder comunicar el diseño de la arquitectura. Es un sistema que se ubica en el medio del sistema diédrico y el sistema cónico. También hemos mencionado de que es un sistema del cual hay indicios de su representación o de su uso allá en las culturas milenarias chinas, mucho antes del advenimiento o del nacimiento de Jesucristo. Pero durante muchísimos siglos fue considerado como una representación de personas o dibujantes o artistas que no dominaban la representación cónica. O sea, es un sistema que ha tardado mucho tiempo en posicionarse como tal, al punto tal que recién en la segunda mitad del siglo XX toma un auge y se impone como una representación digna para la gráfica arquitectónica. Digamos que es un sistema, hemos dicho que es un sistema que reúne un poco las características de los otros dos sistemas, o sea, los valores métricos, los valores organizacionales y los valores, si se quiere, propios del sistema de proyecciones paralelas que tiene el diédrico. Y también los valores de la apreciación morfológica que tiene las proyecciones cónicas. Para el uso y la aplicación de este sistema, aparece muy fuertemente la imagen o digamos, la necesidad de usarlo por personajes como Leonardo da Vinci, donde hace uso de este sistema dada la complejidad morfológica que estaba él diseñando, y a continuación de él vienen muchos otros arquitectos que dada la complejidad, decía, morfológica que se está diseñando, era como muy difícil, o es muy difícil, poderla representar con puntos de fuga, es decir, en cónico. Y es una posibilidad muy fuerte esto de que las verticales sean paralelas entre sí, las horizontales que correspondan sean paralelas entre sí. De hecho, empezar a usar este sistema de proyecciones paralelas, sin saber que después se llamaría proyecciones axonométricas, ¿no? Más bien ese es un término más contemporáneo. Es decir, digamos que este sistema tiene un surgimiento fuertemente marcado por la impronta del uso técnico, del uso propio de quien tiene que resolver problemas para diseñar y para poder materializar dicho diseño. Y luego en lo que es la aplicación propia del diseño o de la aplicación del sistema, aquí vemos en la carátula de este encuentro de usos y aplicaciones, esta dualidad que se plantea de muchos ejes. Por ejemplo, la dualidad de poder ver permanentemente en cada uno de los sistemas las observaciones exteriores y las observaciones interiores, es decir, la arquitectura desde afuera, situada significa que está este edificio, esta casa, esta unidad habitacional en el sitio, o sea, en el terreno, y el despiece que se arma, la apertura que se arma hacia adentro para poder observar ese interior. Otra dualidad es esta posibilidad de trabajar desde lo analógico, es decir, de la mano alzada, de un dibujo más blando, más próximo a una persona que trata de entender de qué se trata, y otro dibujo que es más bien, si se quiere, más técnico, un poco más duro, en alguna forma de decirlo, y que va hacia lo digital, un dibujo, una representación hecha con el ordenador. Lo blanco y negro, lo cromático, o sea, el color, etcétera, etcétera. Son estas dualidades que se nos va a ir planteando permanentemente en el uso de los sistemas y que dependerá de los contextos en los cuales se inserta cada una de estas piezas gráficas. También en esto de ir de lo macro a lo micro, uno diría que como en todos los sistemas, yo puedo ir abordando desde lo macro, o sea, de lo grande, de un territorio mayor a un territorio menor, a una cosa micro, a una cosa menor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la proyección paralela caballera de planta, donde se ve los edificios, ¿sí?, ubicados dentro de lo que sería una suerte de manzana. Luego aparecen las otras territorios colindantes que a lo mejor tengan desarrollos edilicios, pero como el foco está puesto en este sector, quedan simplemente insinuados desde su trama urbana. Luego aparecen las dársenas, algún tipo de anclaje para los veleros, y obviamente todo lo que implica esta riada o lago o lo que fuese, ¿no es cierto?
Es decir, acá también se empieza a ver lo que nosotros vamos a denominar permanentemente en todo lo largo y lo ancho del manejo de la representación gráfica, que dice lo siguiente: toda representación que se precie de tal debe tener una correcta expresión para poder ser decodificada. Repito, toda representación, es decir, todo dibujo, toda imagen que se está plasmando, debe tener una muy buena expresividad para que se pueda entender, se pueda leer. Es decir, toda representación que se precie de tal, o sea que sea una correcta representación, debe tener una correcta expresividad, una correcta expresión para poder ser decodificada, es decir, que se transforme en un instrumento de comunicación. Entonces, para ello, nosotros hemos dicho muchas veces que, más allá de que uno diría, bueno, el observador en las proyecciones paralelas está en el infinito, si yo estoy en el infinito y estoy observando, se supone que observo todo por igual, ¿sí? Sin ninguna variable expresiva. Pero si yo pusiese todas las líneas con el mismo espesor y todos los valores cromáticos con la misma intensidad de luz, obviamente estaría viendo una mancha que no puedo deducir que está arriba, que está abajo, no la podría decodificar, no la podría leer. Entonces aparece esta cosa de las licencias gráficas, donde me dice, a ver, aquello que está más cerca del observador tiene como mayor nitidez, o sea, para tener mayor nitidez utilizo líneas más fuertes o líneas más gruesas, y lo que se va alejando del observador empieza a perder nitidez, empiezo a utilizar líneas más finas o líneas con una croma más diluida, o sea, con un color más suave. A su vez, aparecen ciertas expresiones que son, digamos, no están expresas en una codificación reglamentaria, sino que están tácitas, digamos, se utilizan desde lo global. Y nos dicen, por ejemplo, que cuando yo estoy representando en una macro mirada, la arquitectura es la de mayor luz. Por ejemplo, todo esto que está blanco sería lo más luminoso. O sea, cuando hablamos de luz, de intensidad de luz, decimos aquello que se aproxima al blanco. Luego aparece lo que sería el gris, que sería todo lo que es la circulación, ¿sí? Y luego suele aparecer lo que sería el más bajo valor, que puede llegar a ser el verde, ¿sí? Y ahí habría como tres gradientes, como tres valores, que sería el más bajo para el verde, o sea, todo lo que sería paisajismo, todo lo que sería la parte del césped y las plantas. Tendríamos una instancia intermedia que sería como una suerte de gris, que sería para todo lo que es circulación peatonal o vehicular según sea, y sus gradientes, por supuesto, según sea la necesidad. Y aquello que es más luminoso, que sería el blanco casi puro, sería para los valores propios de lo edilicio, o sea, de la arquitectura. Luego puedo ir acercándome paulatinamente conforme yo vaya necesitando, como quien hace un zoom de algo macro, ¿no es cierto? Acá ya tengo no la manzana, sino un sector más pequeño, luego aparece un parte del complejo y un solo edificio, ¿no? Y acá empezamos a ver también algunas otras cualidades de estos sistemas de este sistema de representación en particular, que es el sistema axonométrico y sus variables, ¿sí? Recién veíamos, por ejemplo, lo que eran las caballeras de planta, y ahora vemos lo que serían las isométricas, las paralelas axonométricas isométricas. Y decíamos nosotros esta cuestión de que el sistema axonométrico tiene una proximidad muy grande al sistema de proyecciones diédricas por sus valores métricos. Es decir, yo a partir de medir en verdadera magnitud, porque hemos desestimado los coeficientes de reducción, y decimos, si mide 3, represento 3 en la escala que fuese, si mide 2, represento 2 en la escala que fuese, en cualquiera de los tres ejes, es decir, en el Y, que es la profundidad, en el X, que es el ancho, y obviamente en el Z, que es el vertical, la altura. Eso no hay duda alguna de que es así. Pero el isométrico tiene una desventaja con respecto a la caballera de planta, que los ángulos a los cuales nos referimos, ninguno de estos ángulos, en ninguna de las tres caras, estaría en verdadera magnitud. Entonces acá aparece una representación virtual, si bien todo esto es virtual, ¿no? Porque partimos de que estoy haciendo un dibujo, una imagen que representa tres dimensiones del espacio
en una superficie plana, que es esta hoja o esta pantalla que tiene dos dimensiones, ¿no? Ya de por sí la imagen es virtual. Pero a su vez aparece esa nueva virtualidad de que yo culturalmente sé que estos 4 ángulos, por ejemplo, son de 90 grados, o estos otros 4, o estos otros 4 son de 90 grados. Pero si yo viniese con el transportador a medir realmente cuánto mide este ángulo, descubro que no tiene 90 grados. Es decir, me pasa algo parecido de cuando nosotros dibujábamos el cónico y decíamos, acá tengo un cuadrado en perspectiva. Los ángulos se me deformaban y yo entendía culturalmente que eran ángulos rectos, pero si yo iba a la representación en sí misma, veía que no eran ángulos rectos, ¿sí? Bueno, la diferencia que tengo con la caballera, que con la caballera de planta, sobre todo, la cara que está paralela a los planos de proyección, sí tiene 90 grados, tanto en la realidad como en la representación. Ese es un valor agregado que tiene la caballera de planta o de frente, ¿no? Con respecto a las isométricas, es decir, las oblicuas con respecto a las ortogonales. Bueno, y acá aparece esto también de los valores de representación. Fíjense qué fuerte que la arquitectura siempre queda como lo más luminoso, lo más blanco. El solado empieza a tener una especie de grisado a partir del tratamiento de baldosas, por ejemplo, y el gris o negro que puede ser la celda vehicular, o este valor más bajo que puede interpretarse como césped, ¿no? Bien, aparece esto de la representación, acá se ve claramente en estas caballeras de planta, lo que decíamos anteriormente, que los ángulos rectos de 90 grados se verifican fehacientemente tanto en la teoría o en la apreciación teórica como en la representación gráfica material, ¿no es cierto? Tengo 90 grados, si yo vengo con el transportador, mido 90 grados. Acá se da esta suerte de combinación que surge a partir de la lectura que hace Paul Klee. Paul Klee es un plástico de la escuela Bauhaus que habíamos mencionado anteriormente, esta escuela alemana pre-Primera Guerra Mundial, que durante Primera y Segunda Guerra Mundial tiene una fuerza muy grande, dirigida por Walter Gropius, en la cual interviene prácticamente todo lo que son los grandes maestros de la arquitectura de ese momento, del arte, de la literatura, de la escultura. Y Paul Klee trabaja mucho esto de la construcción de el punto, la línea, y de la línea al plano, y del plano al volumen, ¿no? Y hace esta suerte de el punto, la sucesión de puntos me genera línea, la sucesión de líneas me genera plano, y la sucesión de plano me genera volumen, ¿no? Y es un poco como uno va construyendo esta gráfica, porque toda la gráfica nuestra es esta suerte de ir midiendo con el escalímetro, marcando puntos, y a partir de unir un punto con otro trazo líneas, y a partir de trazar líneas construyo planos, y a partir de unir planos, a partir de aristas, empiezo a generar volúmenes, ¿no? Siempre está implícito esto de que yo puedo reducir todo a un punto, o desde el punto puedo partir, ¿no? Esto es la condición de reversibilidad que se me va planteando permanentemente, y que en este sistema en particular se ve muy fuertemente representado y plasmado en la gráfica, ¿no? Bueno, esto es un dibujo mío, recreando esto de Paul Klee, ¿no? Y viendo la combinación de las escuadras, cómo se arma este pequeño núcleo habitacional. Un dibujo del libro de Houdin, un libro de expresión gráfica muy lindo, que está vigente, que se consigue en librerías, que está en biblioteca, y se puede tranquilamente también googlear algunas de sus imágenes, donde trabaja la expresión, ¿no? Es muy gráfico, muy suelto, muy a mano alzada, y tiene una expresión muy suelta para diferenciar los distintos tipos de verde y los distintos tipos de texturas. Y luego aparece ya dentro de esta mirada tecnológica que tiene el sistema de proyección axonométrica 3 variables. Y esas 3 variables son muy fuertes y muy marcadas, y son combinables entre sí, como también pueden coexistir las 3. Sería la transparencia, la desmaterialización y el despiece. Transparencia, desmaterialización y despiece. Acá vemos, por ejemplo, 2 imágenes, una que ya la habíamos puesto en la carátula del primer encuentro de axonometría, que es una imagen de axonométrica isométrica, donde estoy viendo la transparencia. Es una imagen de Bayer, por encargo de Walter Gropius, el arquitecto que dirigía la Bauhaus, y en 1923, que lo presenta en una muestra de una especie de Bienal de Arte,
y posiciona esta técnica de representación socialmente, ¿no? Transparencia significa que se recompone el volumen que contiene la morfología contenedora, no desaparece, se ven las aristas, se ve acá claramente con líneas muy suaves la cuadrícula que haría al aventanamiento, o sea, las ventanas, en el vidrio que supuestamente une este interior con este exterior, y con fuerza se ve esta idea de la interioridad, donde se ven los muros posteriores y se ve el piso con una alfombra, ya habíamos descrito esto, de un sillón, de una plaza con los apoyabrazos, dos plazas apoyabrazos, la mesita baja o mesita ratonera, un sillón de una plaza con apoyabrazos, y acá una suerte de escritorio, donde están unas cajoneras, un radiador, que es de calefacción con agua, una silla, que trabaja o se asienta sobre este supuesto escritorio, un archivero, bueno, en fin, una especie de oficina o despacho de dirección, ¿sí? Claro, preciso, muy bien trabajado el nivel cromático, la transparencia. Y acá aparece una proyección caballera de planta, donde el ángulo de 90 grados está claramente en la proyección horizontal. Fíjense esto, ¿no? Esto es más moderno, hecho con ordenador, esto fue hecho con instrumental de dibujo, pero obviamente a mano, no existía el ordenador en 1923, por lo menos para representar este tipo de cosas. Y fíjense que es una lectura un tanto confusa, por no decir que es muy confusa. Hay que entender mucho de esta tecnología, de elementos sustentantes, de elementos metálicos que arman este contenedor con este contenido interior. Y es como bastante complejo decodificarla. Tenemos que tener en cuenta lo que dijimos anteriormente, que toda representación que se preside tal debe tener una correcta expresividad, una correcta expresión para poder ser decodificada. Y si a eso le sumamos que globalmente nosotros los arquitectos, por lo menos los arquitectos, no digo los especialistas del diseño y la arquitectura, que pueden ser los campos de las tecnologías, digamos, los que hacemos diseño arquitectónico, nos comunicamos casi en un 90% con personas, usuarios, clientes, que no tienen la capacidad o formación de decodificar muy fácilmente una representación técnica. Por consiguiente, es necesario poner mucho énfasis en esto de ser extremadamente prolijos a la hora de poder comunicar y manejar la expresión para poder que el usuario pueda decodificar correctamente la imagen. En esta imagen, por ejemplo, vamos a ver lo que se llama la desmaterialización. Antes vimos transparencia, acá desmaterialización. ¿Qué significa desmaterializar? Hacer desaparecer las partes, que desaparezca, por ejemplo, la piel, la envolvente o alguna parte del envolvente. Que en algunos casos podemos dejar sugerida cual huella, con estas líneas de proyección, que se ven acá, por ejemplo, donde estoy proyectando, en este caso, el techo, que tiene tres faldones. Faldones se llaman a los planos inclinados, ¿sí? Tengo un triángulo acá, otro triángulo acá y otro triángulo acá. Acá tengo tres caras de ese techo inclinado, y acá veo verticales y horizontales, que serían los muros envolventes, ¿sí?, de esta parte de ingreso, ¿sí? Eso sería desmaterializar. O simplemente eliminar y no dejar ninguna huella, como en esta otra parte, ¿no? Ahora fíjense esta representación, son dos representaciones que si bien uno las puede decodificar, son caballeras de planta, donde el ángulo de 90 grados está claramente en la proyección horizontal, pero tiene problemas en la expresión, ¿sí? Acá se optó por decir, bueno, queda todo en blanco los elementos verticales, y se pone un tratamiento de cuadrícula en lo que sería el solado, o sea, el piso interior, no el piso exterior. Esto sería piso exterior, ¿sí? Acá está el porche, la ingreso a la vivienda, probablemente esto sea de entrada para guardar un vehículo, ¿sí? Ingreso, acá tengo una especie de living, sillón, mesa, hogar, ¿sí? Chimenea, que obviamente tiene doble altura, y ingreso a este espacio, que este espacio sería un corredor, un pasillo, un elemento conector entre la zona diurna, que es la zona de día, con la zona nocturna, que son dormitorios.
Pero al no darle intensidad a los valores propios que está utilizando en la cuadrícula del solado, fíjense que confuso se hace comprender cómo funciona esto. Yo vengo por este espacio, giro, ¿sí? No se termina de entender si este muro llega a piso o no llega a piso, si esta especie de mesa está sosteniendo el muro o está por debajo y acá hay un vacío, como o paso por acá abajo y subo las escaleras, subo esta escalera, y que seguramente de este otro costado hay algo que baja. Acá tendríamos una especie de 3 niveles, ¿sí? Esto sería un entrepiso, 3 niveles. Acá habría algo bajo nivel, cota 0, cota negativa sería. Esto sería un entrepiso o intermedio y este un piso superior. Ahora cuando subo por esta escalera, llego a un nivel, a un espacio que no sé si ingresé al nivel 3 o al nivel 2, ¿sí? Es como muy confuso acá la representación, ¿no? Entonces insistimos en esto. Se requiere de tener mucho cuidado a la hora de unir una línea con la otra, un punto con el otro. Por eso decíamos, tengo que tener claridad. Punto, punto, línea, 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 plano, plano, volumen, ¿no? Es mucha la información que contiene la misma pieza gráfica. Acá aparece en esta pieza gráfica también, como que se ha desmaterializado la parte superior, el techo, aparece esta combinación de poder mirar simultáneamente parte del exterior con el interior, aparece tratamiento en la envolvente exterior y despojado de tratamiento en la envolvente interior. Es un poco más clara la representación, no obstante hay que entender algo de diseño para poder comprender el supuesto recorrido que se tiene de esta unidad habitacional con este espacio intermedio que pasa a esta parte de atrás. Sería claramente que la par está un sector de utilización diurna con un sector de utilización de servicio. Y seguramente lo nocturno está en la parte superior. Entonces dijimos, transparencia, desmaterialización. Acá tenemos una desmaterialización muy interesante donde se combina parte de lo que sería una huella que deja el diédrico con lo que sería la comprensión, el armado del sistema tridimensional del axonométrico. Obviamente esta unidad habitacional, el ingreso está por acá, y acá uno diría que está la puerta de ingreso, el porch, ¿sí? Y esto sería una especie de patio exterior, donde habría una fuente o algo por el estilo, en este lugar, y este sería la interioridad. Ahí hay una puerta-ventana, la supuesta cuadrícula del solado, y obviamente salida a la zona de patio. Y acá está claramente la huella del seccionamiento horizontal, que sería como la planta, ¿no? Y luego aparece el corte vertical, fíjense, que a lo mejor para lograr una correcta lectura es probable que hubiese sido bueno lavarlo al muro cortado o enfatizar el espesor de la línea de lo que sería el seccionamiento vertical. Y se ve claramente que por esta escalera o fragmento de la escalera, ¿sí?, puedo ingresar a esta por debajo, a lo que aparentemente acá había una habitación, puedo subir, acá puedo ingresar a lo que sería esta habitación, e incluso puedo seguir y llegar a lo que a lo mejor acá sería una buhardilla o un altillo, una parte superior. Y nuevamente combina claramente toda la fuerza de la expresión matérica del exterior con lo que sería la mirada interior, o sea, observación exterior, observación interior, ¿sí? Acá también se ha desmaterializado parte del techo, de la envolvente superior, y parte de la envolvente vertical. Incluso acá hay como una suerte de alarde de lo que sería la representación gráfica, donde a partir de una planta perfectamente ortogonal, casi diría prismática, de base rectangular, aparece un octógono en el medio que da lugar a esta suerte de escalera tipo caracol, que va a ir generando un movimiento circular hasta llegar a la parte superior. Bueno, es como que también, insisto, estas son piezas gráficas que complementan lo que supuestamente yo estoy viendo en el diédrico, ¿no? Y acá vamos al tercer, dijimos, de transparencia, desmaterialización, y acá aparece el despiece. En el despiece no desaparece nada, sino que se desplaza los elementos. Claramente acá
elevado está la unidad habitacional, en una axonométrica, proyección axonométrica caballera, y he desplazado, a partir, incluso dejando marcado la huella a partir de estas líneas de proyección, o sea, líneas de trazo, hemos desplazado la cubierta superior, en este caso el techo a dos aguas, ¿sí? Y puedo observar tanto el exterior como el interior simultáneamente. Y puedo hacer, ¿qué cantidad de despiece puedo hacer? Todo lo que sea necesario. Yo puedo ir desde un macro mirada del todo hasta una micro mirada, pudiendo despiezar y llegar incluso al tornillo que sustenta el picaporte del ingreso, de la puerta de ingreso a la unidad habitacional, ¿no? A la arquitectura. Y puedo ir para cualquiera de los 4 ejes que me plantea la propia axonometría, ¿no? Para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, para atrás y para adelante, ¿no? Estos 3 ejes que habíamos visto inicialmente del movimiento, que puede generar la mirada con la cual se materializan o se organizan los sistemas de representación. Entonces acá está la parte de que sería la huella inicial, y se va desplazando hacia arriba y se va desplazando lateralmente y se va desplazando hacia atrás, ¿sí? Entonces acá tengo la pared de atrás, la ventana que va dentro del vano. Fíjese, la pared con el vano es el hueco que queda en la pared, no se llama hueco porque no es un hueco al azar, ¿sí? Si es una perforación hecha con una medida precisa, entonces se denomina vano. El vano recibe el nombre de la abertura que se le ponga. Si le pongo una puerta, recibe el nombre de puerta. Si al vano le pongo una ventana, recibe el nombre de ventana. Si al vano le pongo un balancín, recibe el nombre de balancín. Es decir, el vano en arquitectura toma el nombre de la abertura que se le coloca. Entonces está el muro con un vano, la ventana que va a posicionarse, y luego se ve que tiene una especie de reja o celosía, persiana, que permite obturar o manejar la luz, la entrada de luz a este espacio. Acá aparece lateralmente un hermoso ejemplo de elemento estructural con la parte de la base de los cimientos, columnas, piso, vigas oblicuas, que claramente es un techo de madera, y obviamente acá esta otra parte del techo de madera, lo que sería la cubierta. Entonces acá sería la idea del despiece de algo funcional. Pero también puedo tener despieces tecnológicos. Por ejemplo, acá hay una unidad arquitectónica, y acá no es que esta unidad arquitectónica tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capas de material, sino que sería probablemente un muestrario de alternativas de materialidad para poder cerrarlo, ¿sí? Lo mismo que en vertical aparece en horizontal. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables, si hay 7 variables de posibilidad de cerramiento superior horizontal, ¿no? Sería una especie de utilización de muestra o muestrario tecnológico de variables de envolvente, ¿no? Y bueno, acá tenemos un múltiple despiece para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, o sea que es una explosión muy grande. Por supuesto, estas piezas gráficas son ideales para poderlas ver en una escala con mayor nitidez, con una gráfica más grande, donde yo pueda utilizar la representación con un elemento o una precisión de observación mucho más nítida, ¿no? Seguramente esto fue dibujado así. Estos son representaciones escaneadas, publicadas, y luego de la publicación nuevamente escaneadas para que nosotros la podamos proyectar y mostrar, ¿no? Acá aparece una especie de desmaterialización o despiece combinado muy curioso, ¿no? Esta unidad habitacional está mirada en caballera militar, o sea, la que está oblicua es la vertical, ¿no? El eje Z, el que se puso oblicuo, y estoy mirando desde abajo. Una mirada muy técnica y muy precisa que globalmente no se utiliza para la arquitectura, solo para casos particulares, como por ejemplo, si nosotros estuviésemos diseñando un cielo raso es la parte, digamos, de abajo del techo, lo que yo estoy mirando desde adentro, la parte de abajo de ese techo, se llama cielo raso. Y ese cielo raso puede tener algún diseño de molduras, decorativo, diseño acústico, diseño morfológico, que amerita ser visto de abajo hacia arriba. Entonces puede ser que ocurra la necesidad de hacer este tipo de representación. Por caso, en estas dos representaciones es más bien una curiosidad y una especie de juego,
A ver cómo se representa. Fíjese la unidad habitacional, la unidad arquitectónica. Acá tenemos la figura humana, vista de abajo, un vehículo, un auto, ahí están las 4 ruedas, el caño de escape, realmente es muy divertido. Las puertas vistas de abajo, ¿sí? La caldera que calefacciona la unidad habitacional, escalera, desarrollo, descanso, desarrollo, el inodoro, la bañera, la heladera, todo visto de abajo, ¿no? Muy curioso. Este edificio, que está abierto en dos y también está visto de abajo, miren, acá está la parte de adelante, la fachada, y acá hay como un despiece, ¿sí? Se ha sacado esta parte y se mira desde abajo. Miren la escalera, acá está. Descanso, desarrollo, descanso, desarrollo, descanso, y así sucesivamente como que va ascendiendo. Y acá, a medida que me voy desarrollando, tengo balcón, como que voy balconeando a este espacio. Columna, y lo mismo de este lado, columna, estoy mirando desde abajo. Bueno, son curiosidades que acá se ven, fíjese cómo se ve claramente, ¿no? Y con qué astucia lo que ha sido, digamos, desmaterializado, es decir, una suerte de seccionamiento, se ha lavado el muro, como para que se pueda decodificar con mayor claridad. Fíjese que acá es un poco confuso, ¿no? Entonces siempre vamos a plantear esto de la necesidad de ser claro y preciso a la hora de utilizar una pieza gráfica como elemento de comunicación. Bueno, acá empiezan a aparecer la desmaterialización y la segmentación y o transparencia casi simultáneamente conforme a la necesidad, ¿no? Fíjense, esta es una pieza gráfica hecha en una axonometría caballera, donde hay transparencia, se puede ver hacia adentro, y a su vez a partir del eje que está atrás, ¿sí? Se ha hecho 1, 2, 3 seccionamientos, 4 seccionamientos horizontales, y se ha girado cual abanico, ¿no? Como si hubiese un eje, una bisagra, y se ha ido moviendo en abanico, y esto sería que esto va arriba de esto, esto va arriba de esto, y esto va arriba de esto, ¿no? Sería interesante que esto estuviese acompañado por el diédrico para poder comprender mejor la morfología. Pero como resolución técnica es muy interesante cómo se utilizó el elemento para una mirada técnica, ¿no? Fíjense en este esquema donde estoy viendo claramente una proyección horizontal superior de este conjunto volumétrico, y a partir de un seccionamiento vertical se abrió en militar para un lado y para el otro, ¿no? Y se lavó acá con negro los sectores que son seccionados, es decir, este sector iría pegado a este sector iría yuxtapuesto a este otro, o sea, pegado. Acá está la oblicua, acá está la oblicua, que sería esa oblicua. O sea, yo tengo el diédrico, y a partir del diédrico tengo los axonométricos en caballera militar, o sea, las inclinadas son las verticales. O en esto que serían caballeras de planta, donde pasa exactamente lo mismo, a partir del diédrico secciono y abro por un lado y abro por el otro, lo que implica que este elemento se yuxtapone o se junta con este otro elemento, ¿no? Aparece esta imagen del libro de Houdin, insisto, un libro muy lindo, muy curioso y muy ilustrativo, que siempre sirve para sacar ideas de cómo mostrar nuestro proyecto, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno empieza a dominar los sistemas de representación, es uno el que decide qué pieza gráfica utilizar para mostrar su proyecto, de dónde lo voy a mostrar, cómo lo voy a mostrar, cómo voy a combinar una pieza con la otra. Bueno, acá aparece este elemento morfológico en todas sus variables de combinación desde la imagen tridimensional. Con esto, con una especie de totalidad, acá hay una especie de trabajo claramente morfológico de la luz y la sombra, la transparencia, la caballera vista desde abajo, el despie, la desmaterialización, el seccionamiento que vimos antes para hacer una caballera militar, y acá aparece la horizontal, en planta, ha sido seccionada, y un abanico rotativo de axonométricas caballeras, visto de un lado, otro lado, otro lado, otro lado, otro lado. Si uno analiza, dice, bueno, por axonometría veo simultáneamente 3 caras, mínimamente 2 verticales y una horizontal. Significa que si yo entiendo que esto tiene 6, mínimamente tengo que hacer la caballera del otro lado, o sea, para ver, acá estoy viendo esta cara de delante, esta cara lateral y la cara superior. Quiero ver esta otra cara lateral y esta cara posterior, tengo que hacer un giro, ¿sí? Entonces uno podría hacer tantos giros como caras verticales tenga los objetos, ¿sí? También acá aparecen caballeras militares muy interesantes,
donde se hacen despieces, ¿sí?, en vertical, ¿sí?, y o totalidad. Hay un arquitecto que de estos arquitectos top del momento, por caso Peter Eisman, que uno lo puede googlear, que trabaja mucho en su búsqueda morfológica con la caballera militar, trabaja mucho a partir del prisma, o del cubo, del hexaedro, lo particiona, lo encastra, lo combina, bueno, tiene, de este tipo de gráfica tiene muchísimas variables y búsquedas morfológicas, ¿no? Bueno, esta es una pieza gráfica exquisita que realmente a nosotros nos gusta mucho, que es del famoso arquitecto Togo Díaz, José Ignacio Díaz, un arquitecto que lo hemos perdido hace poco, que nos acompañó mucho en nuestros inicios como arquitecto, que es autor de la gran mayoría de los edificios de ladrillo visto que se ven en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, ahí a pocas cuadras de la casa de la Facultad de Arquitectura en el centro, frente en diagonal a lo que sería el shopping del Patio Olmos, se ve la Casa Radical, y alrededor de la Casa Radical, que es una manzana muy pequeña, prácticamente todos los edificios que rodean la Casa Radical, que están hechos con ladrillo, son hechos de obras de este arquitecto Togo Díaz, ¿no? Bueno, un arquitecto que hizo una obra y un sello a la arquitectura cordobesa, aportó muy significativo para la década de 80, a principios de los 90. Bueno, esto es una vivienda de una casa Echevarría, en la ciudad de Córdoba, donde ha combinado el seccionamiento horizontal, fíjense, acortado, hay un corte horizontal del diédrico y un seccionamiento vertical, o sea, acá desmaterializó la parte vertical para poder ver de afuera hacia adentro, pero a su vez lo cortó en el medio y está viendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Se combinan estos dos sistemas, en este caso, muy bien combinados, y permite ver el exterior, todo el trabajo de ladrillo visto, ¿sí?, y este interior donde veo espacios de doble y triple altura, la cocina, acá se ve claramente la mesada, la cocina, el desayunador, acá estoy viendo la campana de la cocina para que evacuar los humos, los vapores, las alacenas superiores, bueno, etcétera, etcétera. Y todo un reconocimiento claro y preciso porque se trata de una vivienda familiar, entonces uno la puede asociar claramente a lo que uno ve cotidianamente. Lo mismo, una caballera militar del arquitecto Díaz, muy buen recurso para mostrar justamente esto de la complejidad morfológica que tiene este diseño, una casa hecha en las sierras de Córdoba, ¿no? Una casa afuera, en las afueras de Córdoba, donde se ve esta combinación, de alturas, que probablemente tenga que ver con la topografía del terreno, esta suerte de terrazas accesibles, la pileta, etcétera, etcétera, ¿no? Una linda pieza gráfica a partir de la caballera de planta, pero militar, porque las que están oblicuas son las verticales. Bueno, muy propio la caballera, las axonométricas para los estudios de morfología, ¿no? Esto decíamos de Peter Eisman antes, pero también es transferible en forma inmediata a lo que ustedes están haciendo o van a hacer fuertemente a lo largo de la carrera, que es la búsqueda de estas miradas tridimensionales en la búsqueda morfológica para poder diseñar. Siempre acá está la huella en proyección diédrica y inmediatamente la tridimensión, bidimensional, tridimensional, ¿sí? Como un juego permanente de poder entender la organización y poder comprender el objeto. Bueno, muy propio también para esto de los estudios morfológicos y despieces, cuando uno está diseñando, ¿sí?, ir acompañando las alternativas, sea a mano alzada o sea digitalmente, para elegir después una definitiva y hacer la presentación de la obra. Fíjense, estas piezas gráficas son bellísimas, muy antiguas todas, pero presenta esta complejidad de la expresión, ¿no? Pero esta posibilidad de mirar, que decíamos al principio, un diseño muy complejo, que pretender dibujar esto en cónico sería utópico, ¿no? O sea, no digo que no, pero hay que tener una capacidad de coeficientes, de reducciones, de proyecciones, de diagonales, bueno, muy grande, porque esto es curvo, es abovedado. Acá se ve claramente por la línea de corte, si bien está un poquito diluido por la foto, la línea de corte que está cortando la bóveda, la cúpula de este templo,
con la lucernaria que tiene en la parte superior, y acá se ven parte de las columnas desde abajo. ¿Ven? Esta sería la parte que va enganchada a los cimientos, ¿sí? Y esta sería la vertical. Le faltaría un poco de mayor claridad, o por lo menos lavar, ¿sí?, de color negro, gris, ¿sí?, todo lo que se ha seccionado. Este es como más sencillo de entender. Está el templo partido en dos, ¿sí? Se ve esta parte para un costado en 3 dimensiones y esta otra parte en 2 dimensiones. Acá quedó la huella cual planta, el eje, trazo punto, que es el eje de corte, y divide una parte de la otra, y la parte que ha sido seccionada está como lavado el muro. Esta es la cúpula lavada, ¿sí?, vertical y horizontal. Y está este otro templo también que combina planta, sección en un sentido vertical y sección en otro sentido vertical, más el techo inclinado, ¿no? También es muy útil esto para lo que nosotros llamamos las axonometrías, para hacer lo que llamamos el emblocamiento. El emblocamiento significa emblocar, transformar en un bloque algo que yo tengo que luego dibujar o representar, que no importa la complejidad morfológica que pueda tener el objeto en sí mismo, sino mi capacidad de poderlo ver como inserto dentro de una especie de caja, de un bloque. Fíjense este cono, ¿no?, por ejemplo. Para dibujar el cono con precisión se dibujó esta suerte de cubo, esta suerte de prisma hexaedro, ¿no?, y a partir de dibujar el cubo, un cuadrado, marco sus medianas, marco sus diagonales, y a partir de ahí encuentro el centro, subo en el centro, marco nuevamente diagonales o medianas si hace falta, y encuentro el extremo superior, está la vertical. Entonces desde la intersección con el círculo, entre las medianas y las diagonales, empiezo a subir estas líneas oblicuas que se interceptan o se juntan en el vértice superior o este punto extremo del cono. Entonces, con esa manera yo puedo ir construyendo, facetando la base, el intermedio, la parte de la cara superior, etcétera, etcétera. O sea, puedo ir modelando cada una de estas partes que me conforma, por ejemplo, esta suerte de florero o jarrón. Esta pieza de ajedrez, esta especie de espiral de revolución, tipo una mecha para taladrar, una cámara fotográfica, etcétera, etcétera. O sea, independiente de la complejidad morfológica que tenga el objeto que tengo que representar, sea un objeto de uso cotidiano o sea un objeto arquitectónico, un fenómeno arquitectónico en sí mismo, yo puedo solucionar todo a partir de emblocarlo. Es decir, como si yo lo tuviese que meter dentro de una cajita. Y eso me va a permitir generar estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que a partir de un prisma yo puedo ir abriendo, horadando, perforando, mixturando y generando esta suerte de combinaciones morfológicas que le dan identidad primero a mi búsqueda morfológica, y después cuando selecciono la definitiva le doy estos valores expresivos, incluso a partir de la textura y el color, ¿sí? Acá aparecen piezas gráficas muy fuertes, muy interesantes, por ejemplo el caso de los dibujos del arquitecto Soler, Cacho Soler, arquitecto vigente, que nos ha visitado en varias oportunidades acá en Córdoba, profesor de diseño de la UBA en Buenos Aires, que tiene un libro muy fuerte, muy interesante, muy lindo, que se consigue en librerías, que es todo esto de la representación del dibujo arquitectónico de Cacho Soler, y que está en biblioteca y que se puede pedir, se puede fotocopiar, se puede escanear, se puede tener en un archivo digital y o en soporte papel para tener como disparador, ¿no? Fíjense la expresión, ya vamos a tener más adelante un teórico propio de la expresión, pero lo vamos anticipando, como esto de la mayor luz, o sea el blanco, queda reservado para la parte superior de la arquitectura, y acá aparece el solado interior, que se ve desde la afuera y desde la adentro, con esta cuadrícula y esta croma tanto naranja, ¿no?, una croma cálida. Espejos de agua, vidrios, hecho esto con acuarela, hecho esto con lápiz de color y quizá un poco de crayones, esto hecho con pasteles al aceite tipo óleo. Bueno, hasta aquí este encuentro, y continuamos en un encuentro siguiente donde vamos a hablar de la complementariedad de los sistemas, ¿sí? Gracias.